¿Cuál es tu primer recuerdo de Arenas Verdes, Maxi? Mira, mi primer recuerdo de Arenas Verdes es viniendo una vez con Hugo. Me acuerdo que vinimos en un dunita que había en eso entonces en el municipio. Me acuerdo el estado de la calle para llegar hasta acá fue complejo porque justo ese verano había habido una inundación grande. Había cortado toda la calle de acceso, toda la calle principal que en Arenas Verdes se había cortado. Entonces vinimos por una calle lateral que había por un campo. Y nada, fue empezar a venir a ver qué es lo que se podía hacer acá en Arenas Verdes. Hasta eso entonces Arenas Verdes era un lugar nada, donde venía mucho la familia loberense, pero era un lugar todavía sin explotar. Y todos nosotros decíamos, aparte con el potencial del turismo, que en su momento me acuerdo que había una frase que era la segunda chimenea, una cosa así se llamaba el turismo. Y decíamos, bueno, tenemos que empezar a explotar Arenas Verdes ya que la tenemos, o sea, tenemos 60 kilómetros de costa en el partido de Lobería. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Se había hecho muy poco. Y el tema era también cómo empezamos a potenciar un privado para poder también generar de Arenas Verdes un polo también de generación de empleo y empezar o sea, no solamente que el empleo en turismo estuviese a 15 kilómetros de acá, como es en Necochea o en Quequén, sino que también hacer un centro turístico en Arenas Verdes, donde poder empezar a hacer la primera unidad turística fiscal, que ahora es donde está actualmente Bison. Armamos el primer concurso de pesca, me acuerdo, en el año 2005. La famosa rubia. La rubia de Arenas Verdes. Claro. Que teníamos la negra de Tres Arroyos, nosotros teníamos la rubia de Arenas Verdes, que muchos dicen había mucho por hacer, pero en realidad más que había mucho por hacer, había mucha gente con ganas de hacer. Entonces cuando tenés mucha gente con ganas de hacer, las cosas van surgiendo como ahora. O sea, las bases que se plantearon en su momento, y decir, bueno, las bases están, a ver, ¿cómo queremos seguir viendo Arenas Verdes? Que un poco también con lo que me has expresado, las ideas y demás, siento que también es lo que tenemos que continuar, o sea, decir, bueno, hasta acá llegamos en esto, y de ahora, ¿en qué seguimos? Y así. Yo mi primer recuerdo de chiquito de aprender, no sé si andar en bicicleta, no sé si a caminar, porque alguno de la familia era el que aprendió a caminar acá, pero en bicicleta me acuerdo clarito, de tirarme en las primeras, en las calles, de venir a acampar con mis compañeros y amigos de la secundaria todos los años. Y la verdad es que sí, siempre el mismo paisaje, siempre el mismo entorno y siempre el mismo clima también de disfrute de todos los que estábamos acá. Y un poco eso sí se puede haber perdido también en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, y después ver cómo se desarrollaba, ¿no? Con Pablo Ledesma, que arrancaron con vos, con Hugo. Me acuerdo que una vez me contaron por qué tenían que desarrollar el turismo en Lobería. Para Hugo, para poder convencer a que haya una dirección de turismo y que haya un director de turismo, los llevó a la feria, no sé si era internacional, La de FIT, turismo Feria Internacional de Turismo. en la rural. Y ahí, claro, había cada ciudad que no tenía muchos más atractivos turísticos que lo que podemos tener nosotros. Teníamos río, teníamos playa, tenemos sierra y no estaba explotado realmente. ¿Te acordás que había una sola dirección de cultura, turismo, Sí, y deporte. y deporte, todo en un mismo lugar, una oficinita en la terminal? Bueno, eso se creó una secretaría y se notó muchísimo la inversión y el desarrollo y la planificación. Y fue el cambio de concepto, o sea, nosotros pasamos la dirección de turismo de estar con cultura y deportes a hacer una dirección de turismo que estuviese con producción, con la Secretaría de Producción. O sea, Pensarlo como algo Secretaría de industrial. Producción, Empleo y Turismo. O sea, el cambio de concepto también que significó en eso entonces. Y vos fíjate que también en aquel entonces se creó una tasa para lo que era el desarrollo de Arenas Verdes y que efectivamente se aplicaba al desarrollo de Arenas Verdes. Y la verdad es que de lo que tenemos hoy en Arenas Verdes como infraestructura, más allá de las inversiones privadas que han ido construyendo en sus lotes, en realidad en infraestructura está lo mismo que dejó la gestión de Hugo. Los dos balnearios licitados, el camping central, la base de campamento, que es cierto se terminó, pero que era una idea original y un comienzo de obra desde la gestión de Hugo. Todo lo que está, porque en realidad vos recordabas el acceso, el entoscado de ese acceso, que por años, digamos, a veces se ponía inaccesible por un montón de semanas. O sea, cuando entramos en la gestión en el 2003 no existía. Y ahora se puede venir por el otro tramo del camino porque es una inversión de Axel en la provincia, que tuvo que venir Axel también a gobernar para poder mejorar esos caminos, ¿no? Bueno, después
8 años con la misma infraestructura, pero bueno, esa tasa los vecinos se quejan bastante también, ¿no? Porque ha subido a unos precios, pero no está la inversión del Estado en la infraestructura. Yo creo que el municipio tiene que volver a pensar a Arenas Verdes en clave turística, no solo lugar residencial donde se la puede pasar bien, sino que realmente vuelva a ser accesible para las familias, vuelva a ser accesible para los jóvenes. Los jóvenes se habían realmente apropiado de un lugar como propio y hoy yo creo que la Arena Verde de hoy por ahí a veces hasta lo rechaza un poco, ¿no? Mirá, creo que una de las bases que dejó Hugo también fue la base de campamento. A ver, cuando Hugo empezó a plantear el tema de la base de campamento, me hacía acordar mucho a la otra vez cuando fuimos que se le impuso el nombre de Hugo Rodríguez al CEF, que Hugo planteó que había que haber un centro de educación física en Lobería, que en su momento para los profes de educación física decían si no entendían si era necesario o no, porque unos utilizaban las instalaciones del Club Ñuble, utilizaban las instalaciones de Independiente, que como que ya habían lugares para desarrollar los deportes en Lobería, y sin embargo esa idea de Hugo terminó que hoy el CEF es lo que es el CEF en Lobería. Y ahí me recordé mucho lo que pasó también con la base de campamento. Es decir, pero ¿para qué una base de campamento en Arenas Verdes si ya están los camping privados? Y en realidad tiene que ver con eso también, con el rol del Estado y el rol de inclusión del Estado. Porque hoy, yo pensando en esa idea primera de Hugo de decir la base de campamentos, ¿para qué era? Para que todos los chicos de Lobería, de todas las clases sociales de Lobería, pudiesen conocer el mar. Que hoy, yo no sé cuántos chicos en los últimos 8 años han podido tener la posibilidad de poder venir al mar, de que, no sé, el Estado municipal, yo me acuerdo que en ese entonces con los micros que teníamos, juntábamos los chicos coordinados con las escuelas y los traíamos acá a Arenas Verdes, era ver las historias de los chicos jugando por primera vez en el agua. Y creo que también un poco el rol del Estado municipal tiene que ver también con eso, con cómo incluir a aquellos que hoy todavía no tienen acceso a esto, que es algo de todos los lobrenses, y cómo podemos hacer que todos lleguen acá. Lote. Después de todo lo que se transformó en el 2003, Arenas Verdes cambió también el concepto, porque la gente dueña de esos lotes, que antes, nada, era que nosotros veníamos con una casilla, con una carpa e instalábamos, y el lote era también de un privado, pero después que se empezó, o sea, el dueño de ese lote empezó a plantear, mirá, acá está mi lote, porque nos empezamos a ver eso, sentimos que el privado empezó también a invertir en Arenas Verdes como un polo productivo. Lo que me contabas del acceso también de lo que va de la ruta 227 al 88. Claro. O sea, la otra vez me tocó venir por ese camino. Eso fue histórico. O sea, siempre tenemos que venir por Necochea, agarrar venir y después agarrar el Entoscado que habíamos hecho después de 2003. Y hoy las condiciones para que Arenas Verdes pueda impulsarse de forma significativa están todas dadas. Es importante también el rol que va a cumplir el Estado municipal en esto ahora. Sin duda tiene que estar, digamos, escuchar la palabra de los vecinos. Por eso hace ya tiempo también habíamos presentado un proyecto y lo trabajamos acá con los vecinos de Arenas Verdes sobre un presupuesto participativo y qué hacer con esa tasa de contribución, que los vecinos puedan involucrarse y decidir en qué obras hacer. Pero no solamente mirar la perspectiva del residente y del vecino, que es lo que vos estabas planteando también, y sino también el rol del Estado municipal y el desarrollo turístico que tiene que tener. Es decir, la mirada desde lo residencial y vecinal está muy bien y es lo que ha primado en estos últimos años y eso creo que hay que respetarlo y es más, hay que empoderarlo más y que los vecinos puedan decidir sobre distintas cuestiones de infraestructura, pero sin dejar de lado, que eso creo sí se ha dejado de lado, la mirada estratégica del desarrollo turístico de Arenas Verdes. Totalmente. No solo para la región, que sea un foco, digamos, industrial o digamos, de desarrollo económico, con lo que significa el turismo en la economía, sino también desde lo social, desde los alumnos que vengan por primera vez a la playa, desde las familias que puedan volver los fines de semana a pasar un buen día, una linda tarde, un buen fin de semana en Arenas Verdes. La verdad que bueno, creo que hay mucho por hacer en ese sentido también y que ahí se vio justamente como un paréntesis en el desarrollo de Arenas Verdes que bueno, es hora de cerrar ese paréntesis también y volver a caminar esa senda que habían planificado, ¿no? Sí, y empezar a plantear también el desarrollo, que un poco lo que veníamos hablando hoy cuando veníamos caminando por la playa, esta cuestión también de pensarlo todo en positivo, de ver todo lo que ha pasado hasta ahora
que se ha podido desarrollar como se ha venido desarrollando y pensar cuánto lo podemos potenciar todavía en referencia a lo que planteas vos, con un desarrollo sustentable, con perspectiva a futuro, o sea, no solamente ir salvando las demandas que hay en el hoy y en el ahora, sino también poder ver esa cuestión de futuro y de que se haga un crecimiento de Arenas Verdes como se planteó desde el año 2003, un desarrollo sostenible donde todo lo que se va construyendo tenga que ver también con, con un proyecto y una idea de crecimiento en referencia a qué es lo que queremos de Arenas Verdes, si queremos seguir respetando lo significativo, qué es lo que cualquiera que ha visitado Arenas Verdes te dice que no hay un lugar como Arenas Verdes en la Argentina, y los que hemos recorrido la Argentina sabemos que es así. O sea, la paz que hay acá, la tranquilidad, la hospitalidad también de todos. Hasta se desarrolló un planeamiento y un código urbano que no se llegó Sí. a tratar y a aprobar, y que fue bastante innovador en su Y lo momento. trabajamos con la universidad. Y creo que finalmente va a terminar siendo algo parecido a lo que se termine aprobando, pero bueno, se han retrasado esos trabajos desde la gestión actual. Pero fíjate vos que lo que hablábamos, ¿no? Que se respete lo original de Arenas Verdes, y eso es sin duda la naturaleza y el ambiente. En toda la planificación, inclusive de los primeros lugares que se edificaron sobre la costa, tienen que ver ya con cuestiones naturales, que la arena corra y demás, que ya había condiciones en esos pliegos, ¿no? Y después hay un déficit muy grande en Arenas Verdes, que es el déficit de energía, digamos, en realidad. O sea, el desarrollo de la localidad en el servicio turístico obviamente necesita energía, me refiero a energía de electricidad, energía para... Y ahí también hay que respetar lo ambiental, digamos, ¿no? Se había puesto ese estudio para los molinos eólicos, Sí, mirá todo el trabajo que se había realizado y la sí. inversión que se había realizado para que después los veamos desde acá, a los que están para allá, para el lado de Necochea, o no se ven, pero para el otro lado Miramar. están los de Miramar. Digamos, cuando teníamos acá todo listo para una gran inversión en lo que era energía eólica. Pero también presentamos en su momento un proyecto Acá se hizo para todo. un parque de energía solar, mini parque de energía solar, que sirve justamente para localidades de menos de 500 habitantes, y que bueno, tampoco se dio importancia en su momento desde la gestión. Yo creo que eso es una iniciativa que tenemos que volver a tomar, con una inversión público y privada que genere de manera sustentable la energía suficiente para el desarrollo de Arenas Verdes, ¿no? Recuerdo las gestiones de Hugo para que hoy las columnas de cemento que tenemos todo que van hasta la playa, eso fue todo gestión de Hugo con la cooperativa de Necochea, que es la que en realidad suministra el servicio eléctrico acá, que también hasta ese momento pues no había luz eléctrica. No llegaba hasta ahí. Entonces también eso fueron inversiones que plantearon también desde Necochea, o sea, la cooperativa, que también ellos veían que había un desarrollo acá, pero bueno, también tiene que ver con el tema de gestiones. Y esto lo del parque eólico, yo me acuerdo el anemómetro, que decíamos que ahí, la primera vez en mi vida que había escuchado la palabra anemómetro, que lo teníamos instalado, donde se iba a hacer el parque eólico, donde midió todos los vientos, todo daba perfecto. Tuvimos un montón de charlas, me acuerdo que era una empresa también holandesa que iba a hacer las inversiones. Pero fue hasta el 2013, 2014 y ya el 2015, ya todo eso quedó en el olvido. No. Y nada, un poco también esta cuestión de poder seguir avanzando, o sea, expresar esta cuestión de que si lo que se hizo en tal situación fue bueno, poder potenciarlo. Ponele Arenas Verdes, vos decís, bueno, ¿qué ha pasado con el tema desarrollo privado y demás? Ha sido impresionante la inversión que ha habido del privado. Poder seguir potenciando eso, de que el privado siga viendo Arenas Verdes como un lugar de desarrollo, y el rol del Estado planteando desde una parte organizada en cómo se vaya desarrollando ese privado, y también cómo lo hacemos inclusivo para que pueda seguir siendo ese lugar de todos los loberenses como siempre lo fue. Hoy hablamos de los primeros recuerdos de Arenas Verdes, y los primeros recuerdos de la política, de la gestión local. Si mal no recuerdo, vos estabas estudiando en La Plata, ¿no? Cuando te convocaron. Y yo estaba estudiando en La Plata, me acuerdo que empecé o sea, en La Plata, siempre con el Centro de Estudiantes de Lobería en La Plata, el Seúl, que bueno, ahí tuve varios años, bueno, estuve como presidente, estuve como secretario, y siempre teniendo mucha conexión en realidad con la política fundamentalmente, porque qué cosas llevábamos para el Seúl. Eso Claro. era la política que nosotros hacíamos en ese entonces, era ver qué cosas que teníamos para el Seúl.
Y de ahí nada, uno se va empezando a cruzar con gente y bueno, en ese camino lo cruzo a Hugo, que bueno, obviamente con la convicción de lo que él planteaba desde la política, con los valores, también un poco acompañado con lo que también se expresaba a través de las palabras de Néstor Kirchner, que yo en ese entonces ya había empezado a militar en La Plata. Y nada, me parecían dos personas muy interesantes, muy convocantes, fundamentalmente desde la convicción y desde lo espiritual, de decir, che, hay gente que piensa distinto, hay gente que ve la cosa distinta, más allá de que yo toda la vida, nada, nací en una cuna peronista, mi abuelo, don Luis Bobatti, pero siempre me he visto ver el peronismo en gobiernos donde no había mucha inclusión o donde no se generaban políticas por ahí que fuesen acompañadas en resultados que fuese lo mismo, por ejemplo, que había vivido mi abuelo en el Claro, 45 no, al no. 55. Entonces, con Néstor, con lo que expresaba Néstor, porque todavía no había entrado como presidente, era gobernador de la provincia de Santa Cruz, con Hugo empezamos nada, a convocar gente en La Plata, a estudiantes en La Plata, empezamos a organizar las combis, las primeras combis, que nada, con fondos de todos y que cada uno iba poniendo un pesito, podíamos traer chicos que estaban estudiando en La Plata para votar a Lobería y así fuimos sumando, hasta que en el 2003 gana la elección Hugo y me convoca a trabajar, yo en ese entonces me había recibido de licenciado en comunicación y la primera anécdota que tengo es cuando él me convoca para venir a Lobería, me llama al despacho, yo llego un 3 de febrero, un 4 de febrero del 2004. Yo había armado todo un proyecto de comunicación para empezar a trabajar en la comunicación en Lobería, uno con el campo académico que venía Claro. para su pueblo nuevamente. Y me acuerdo que Hugo me mira con los anteojos así, Eh, sentado en el despacho, y me dice, haceme un favor. Le digo, mira Hugo, ya te traje la planificación para realizar todo el proyecto de comunicación. Buenísimo, buenísimo. Déjamelo acá, haceme un favor. Agarrate esta agenda, dice, yo te voy a ir llamando, por ahí vos me vas agendando las cositas y así vamos. Perfecto, Hugo. Y nada, y de ahí empecé a manejar la agenda de Hugo, el proyecto de comunicación siempre quedó como una cuestión a trabajar, pero en realidad la demanda y la intensidad que le ponía Hugo a la gestión y el rol que me tocaba también cumplir, porque muchas veces yo lo que expresaba era que mi rol desde secretario privado, audiencia y prensa, a la claro, gente que no venía a vale. verme a mí era porque quería ver al hombre que estaba atrás de la puerta, Eh, y eso me sirvió muchísimo porque conocí un montón de gente y también la gente me empezó a conocer a mí y empecé a conocer también Hugo cómo estaba con la gente, ¿sí? Hugo era una persona, por ejemplo, que de la gestión, eh, él cobraba su sueldo y empezaba a devolvernos la plata a todos nosotros de todo lo que... Porque más allá de que desde lo municipal pudiese darle una mano, lo urgente, a uno que se le volaba el techo, a otro que le faltaba la chapa, a otro, no sé, que se le escapaban los animales porque el alambrado que tenía en su chacrita no respondía y ver cómo lo acompañabas también con eso. Bueno, así como podíamos acompañar del Estado municipal, también él acompañaba mucho desde lo de lo propio. propio, sí, sí. Y, pero eso también, esa convicción también nos daba, nada, nos daba la satisfacción de que cada vez que vos te levantabas a trabajar, cada mañana que te levantabas a trabajar, eran siempre desafíos nuevos. Todo lo que empezabas a trabajar el día anterior, cuando venía el nuevo día, la impronta de Hugo convocaba que cada día sea algo nuevo, algo distinto, algo distinto, algo distinto, y siempre proyectando en pos de cómo podíamos, primero, darle respuesta a las demandas más urgentes que se expresaban en eso entonces, que fundamentalmente en Lobería era el tema de la vivienda, pero no solamente la demanda de vivienda, sino que el estado de las viviendas en las cuales vivían los loberenses. Entonces, por ello, él trabajó muy fuerte en el tema de la reparación de viviendas, refacción y reparación de viviendas, que recuerdo, no sé, pero miles de viviendas reparamos. Yo me acuerdo que él siempre decía los techos de Tamangueyú. Dice, cuando yo ingresé a la gestión, los techos de Tamangueyú no se veían. Y cuando me acuerdo que fue la elección de 2011, uno de los spots de campaña que Sí. planteamos es que uno pasaba por Tamangueyú y estaba todo Tamangueyú que brillaba y eran las chapas nuevas de todos los techos de Tamangueyú, que tenía que ver con generarle mayor calidad de vida a la gente. Nos hubiese gustado construir miles de viviendas más, pero también se ponía en la balanza lo más urgente, la Bueno, cantidad de baños que pero se no metieron. solo era lo urgente, sino además era lo necesario, digamos, ¿no? Y sigue siendo tan necesario el tema de vivienda como nunca, porque en realidad
ahí sí hay un déficit de la gestión actual. Lo que vos decís de Tamanqueyú, y la frase era: veo brillar los techos y me hace brillar los ojos. Eso es lo que decía Hugo en ese spot de la campaña, porque así fue. Y porque no se hicieron más barrios, digamos, se están haciendo algunas viviendas. El gobernador le ha planteado a la gestión que le daba 10 viviendas, después 30 y después 100, en ese orden, mientras las vayan cumpliendo, y creo que van por la 20 y pico, digamos, no terminan de hacer con los tiempos, digamos, ¿no? Y ellos ahí plantean una falsa dicotomía entre el trabajo de mano de obra municipal y el trabajo de una empresa que puede haber ganado una licitación. Porque en realidad, con Hugo, como vos bien planteás, se hicieron barrios de más de 200 viviendas con empresas que licitaron la construcción de un barrio. Pero también había mucha mano de obra municipal trabajando, no solo en el mejor vivir, el arreglo de los techos y las condiciones de las casas que eran propias de los vecinos, que no tienen que tener un desarraigo de su lugar, sino además también había formado 2 cooperativas de vivienda y había construido también cooperativas, o sea, casas nuevas, pero en los terrenos de la familia. O sea que en realidad había 3 o 4 programas, porque también estaba el Procrear, ¿no? O sea, como una política y un apéndice del programa nacional, pero en Lobería generando el suelo urbano necesario para que todo eso se pueda llevar adelante. Entonces teníamos la construcción de barrios, el mejor vivir, que era el arreglo de las viviendas, la construcción de viviendas por cooperativas y el Procrear. 4 programas con mucha gente trabajando, generando una solución de vivienda. Hoy no hay nada, o sea, lo poco que hay no alcanza ni a avanzar al ritmo del que crece la demanda, ¿se entiende? Cada vez hay más demanda, ¿Sí? Y cada vez hay una necesidad que no se puede cubrir. Bueno, hay que volver a esas políticas de vivienda. Y el tema de la capacidad de gestión y el tema de moverse, o sea, si hay algo también que aprendimos de Hugo, es que el gestionar para Lobería no significa solamente estar en Lobería, o sea, en realidad él creo que gestionaba la mitad del tiempo en La Plata y Buenos Aires y la otra mitad en Lobería, porque en realidad también había que generar recursos. Y eso es una cuestión también importante que tiene que ver también con un alineamiento de un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno local, que más allá de la cuestión política, porque eso hoy se puede ver en Lobería, la cantidad de inversiones, millones de pesos en inversión que se ha planteado de un Estado provincial que no son de la misma línea política, y ahí también va en base a qué es lo que nosotros pensamos como desarrollo, ¿sí? Y en esa línea es como Hugo estaba la mitad de los días, es más, teníamos todos los funcionarios que vinieron a visitar a Lobería en eso entonces, que hasta me acuerdo también vino Cristina, siempre el comentario de todo era lo mismo. Y yo me recuerdo siempre Hugo, todas las tardes, en todos lados, golpeando la puerta de cada uno, entramos en un ministerio y dice, espérate que en este tengo uno, en este tengo que ver a otro, en este tengo que ver a otro. Y por más que fuese desde la chapa que podía llegar a conseguir para una casa a la pavimentación del tramo de la ruta 227, que también, pongámoslo en contexto, en el año 2005 también fue donde se inauguró toda la nueva ruta 227. Pero se hacen también gestionando y se hacen poniendo, obviamente, poniendo el cuerpo y poniendo la cara. No todo se puede hacer por WhatsApp y por teléfono. El compromiso de los funcionarios cuando uno va a gestionar es otro si la reunión se hace frente a frente. Digamos, hay que viajar más y seguir con esa línea, eso sin duda. Y estar atentos también, algo fundamental que hacía Hugo, ¿no? A cada uno de los jóvenes, como fue en tu caso también, de que volvías del ámbito académico a Lobería. Tiempo después, en el 2009, nos volvíamos con mi hermano, con Martín, también, el diseñador gráfico, yo analista programador, y lo primero que hizo fue convocarnos al despacho para ver qué necesitábamos nosotros, para ver cómo él podía, digamos, usar nuestros conocimientos que habíamos aprendido, nuestra experiencia de trabajo para algo positivo para la municipalidad y para Lobería. Ahí empezamos a trabajar, que ya estaba también Ariel Martínez trabajando con la página de la municipalidad y los sistemas. Habíamos llevado también una propuesta ahí de democracia digital y otras cuestiones de comunicación, y que nada, enseguida muy bien recibido, con todo al alcance. De hecho, en un momento fui convocado por vos y por Hugo a ser parte, quizás era este plan de comunicación que me decías vos que fue interrumpido, ¿no? Sí. Pero bueno, era esta cuestión de apertura, o sea, y de ver un poco más allá, porque en base también a toda esa urgencia que nosotros planteamos de, no sé, de que uno no tuviese que ir más a la letrina afuera de su casa para ir al baño, poder tener su baño adentro y demás, a
poder plantear jóvenes que volvían a Lobería, como en el caso de ustedes, porque ustedes ya estaban trabajando también en Buenos Aires, trabajando para el exterior, y sin embargo también ese compromiso con su pueblo, de decir, bueno, volvemos a Lobería, se presenta también con una persona como en ese caso fue Hugo, de apertura, y decir, bueno, pero podemos trabajar también, que esto es importante, ¿no? Muchas veces capaz que no es lo urgente, pero también es lo importante para un plan de desarrollo. Tal cual. Y es lo importante que viene también para el progreso de Lobería. Porque necesidades, sin lugar a duda, en el camino que te toque por recorrer, va a haber un montón. Pero esta cuestión también de poder continuar con este legado que nos dejó Hugo, de poder continuar con el hecho de decir, veamos también lo importante para el desarrollo, qué nos pueden aportar también cada uno de los pibes que se van recibiendo de la facultad, que puedan volver a Lobería, que ven a Lobería como un lugar de progreso y desarrollo, que un poco es lo que hemos visto también con toda la gente que te viene acompañando. O sea, cuando uno ve cómo vienen trabajando ustedes, cómo han abierto también la unidad básica, la cantidad de jóvenes que se han sumado, tiene que ver también cómo podemos seguir traccionando eso, que hoy la verdad que no sé cómo se viene en esta situación en Lobería, cuál es la situación de los jóvenes, pero... Y, o sea, en realidad hay que volver a esa planificación estratégica. Lo de Hugo, quizás no todos lo conocían o quizás tenía muchas cosas en su cabeza, pero hoy lo que hablábamos de Arenas Verdes o la cantidad de obras que revolucionaron la ciudad, siempre hemos hablado con vos esto de la idea de Hugo de grandes obras en cada cuadrante, este mejor vivir que significó en realidad no solo una calidad de vida mejor para los loberenses, sino que no se generen asentamientos ni sectores geográficamente ricos o geográficamente pobres de Lobería. Esas son miradas estratégicas que hay que Sí. volver a sumar. En aquel entonces, cuando me convocaron para la parte de comunicación, yo recién volví a Lobería, estábamos armando también la oficina con Martín, uno estaba también concentrado ahí construyendo su casita, cada uno de los dos, con nuestras parejas, entonces bueno, estábamos muy enfocados en eso y no pude decir que sí a esa invitación. Me acuerdo que le respondí con una formalidad en carta, le respondí a la convocatoria, obviamente contándole mi alineamiento político, que con Néstor también uno ya venía de Buenos Aires con esa mirada, acompañando a lo que significó Néstor, que encendió muchos corazones, ¿no? de todos nosotros, inclusive los que no habían militado antes en el peronismo. Y bueno, contándole esas convicciones, pero dejando por ahí una participación para más adelante, Ujú. fue que no pude avanzar en ese momento. Pero después pasó algo que sufrimos muchísimo, digamos, y que fue la pérdida de Néstor, digamos, ¿no? Y en el 2010, y ese día fue el día del censo. eh, yo, obviamente, como todos, estábamos muy tristes, desolados de alguna manera, y le pedí a Martín, a mi hermano, le digo que me pase a buscar y pegamos una vuelta y le digo, déjame acá en el partido justicialista, que pocas veces había ido. Alguna vez había ido a charlar con vos ahí, pero no mucho más. Porque ese día decidí que la política no solo había que seguir escribiendo, pensando y hablando y manifestándose como ciudadanos, sino que también había que ponerle el cuerpo, digamos, a la militancia, y que aquello que alguna vez había postergado también por otras cuestiones era la hora de ayudar y de estar, ¿viste? Aquello de gracias Néstor, fuerza Cristina, y que eso de que Néstor nos pedía, ¿no? que la acompañemos a Cristina y que la cuidemos, aún cuando no sabía obviamente lo que le iba a pasar. Y eso, bueno, ahí entré a ese partido, a la sede del partido, y no me fui más. O sea, acá estamos, ¿no? O sea, vos fijate la vuelta de la vida. Bueno, en el 2011 ahí sí hicimos una linda Sí. gesta electoral con vos, con Hugo, con todos los compañeros. La verdad que se disfrutaron muchos esos años, esa parte, ¿no? Eso lo disfruté mucho. Después vinieron épocas más difíciles, pero ese 2011 estuvo lindo. Sí, y son las cosas que tenemos que revivir también, que un poco tenés el legado y nada, lo que tenés que seguir acompañando en Lobería y eso es lo que queda por venir. O sea, poder lograr nuevamente despertar esas personas en Lobería para que vuelvan a creer también en la política como herramienta de transformación, como herramienta para poder generar que la gente cada día pueda ser un poquito más feliz. O sea,
trabajar en política también lleva un costo personal importantísimo y eso cualquiera que ha trabajado en política lo sabe, pero también yo creo que con las ganas, las ganas y fundamentalmente la convicción, porque lo que yo puedo ver también en toda la gente que se ha sumado también a militar con vos en política, tiene que ver con eso, con gente que desde la humildad y desde el compromiso ver cómo podemos hacer una lobería mejor, porque eso también tiene que ver con el mensaje que van dando ustedes. Eh, Seguramente va a haber un montón de cosas que se han hecho mal en la actual gestión local, pero seguramente va a haber otras que se habrán hecho bien y ese es el mensaje positivo también que va acompañando la campaña que han impulsado para estas elecciones, que tiene que ver con pensemos en lobería en positivo y pensemos en lobería en cómo podemos seguir sumando gente para trabajar con convicción, sumando ideas para poder seguir haciendo más grande lobería y sumando charlas y un montón de encuentros como lo que hemos tenido hoy en Arenas Verdes. O sea, fíjate que salimos a caminar y la cantidad de cosas que se van planteando y Esa es la parte linda de la política. Es cierto, como vos decís, que desde lo personal siempre la exposición tiene sus costos, digamos, y demás, pero creo que vos, yo y muchos compañeros y compañeras lo hacemos con mucha vocación. Entonces a la vocación ahí ya no se le miden tanto los costos, ¿viste? Y, y bueno, y la verdad que a pesar de ser años difíciles para la política, los que pasamos, digamos, volver a unir al peronismo después de tanto tiempo, volver a generar una chance real y concreta de poder transformar la ciudad, porque es la municipalidad, llegar a la intendencia, es la herramienta, digamos, ¿no? Lo hablábamos el otro día con algunos amigos ahí de un taller, le digo, es como que vos quieras arreglar todo este auto con un solo destornillador. Digo, no podés cortar la chapa con el destornillador, necesitas la moladora. Bueno, la municipalidad la moladora, vos querés transformar la realidad, necesitas la herramienta adecuada. Y, y la generación, que nos dice Cristina, ¿no? Por ahí es el momento de los hijos de la generación diezmada, ¿no? Pero porque nosotros, bueno, el otro día se recuperó la identidad, el nieto número 133, ¿no? Y tiene nuestra edad, tiene nuestra edad. Y nosotros aprendimos generacionalmente la política de la mano de Cristina, de Néstor y de Hugo. Entonces, en realidad, aprendimos una metodología de hacer la política, una forma de hacer política, un compromiso con la política que no viene con otras historias desgastadas y entonces tiene un método también nuevo que por ahí suma a más jóvenes, suma esfuerzos que valen la pena y creo que estamos en un camino lindo, Maxi. Creo que tenemos una chance. Si el pueblo así lo decide, creo que tenemos que retomar esa senda de transformación que habían iniciado allá con Hugo y que con todo lo que se ha hecho bien, porque si la política es justamente un sacrificio para a veces, digamos, ¿no? En esa vocación de trabajo, entonces que valga la pena. Y para que valga la pena no podemos tirar por la borda lo que esté bien, tenemos que seguir con la base de ese camino que teníamos, con la visión que tenía Hugo desde lo económico, desde lo social, desde lo productivo, continuando con lo que ha hecho bien esta gestión y profundizándolo y llevándolo un paso más allá, pero también recuperando aquellas cosas que quedaron cortadas y que quedaron en el olvido. Así que, bueno, creo que tenemos una linda chance. los años que vienen, todos tenemos muchas esperanzas por los años que vienen, solamente yo considero que para los años que están viniendo lo que necesitamos es que estén las personas adecuadas en el lugar que tienen que estar. Y yo lo que siento es que con un gobierno nacional, con Sergio Massa como presidente, con un gobierno provincial, con Axel Kicillof como gobernador y con una gestión local, con vos a la cabeza y con la cantidad de gente que te está acompañando alrededor, porque eso es lo importante de destacar y lo que creo que estás mostrando vos continuamente. O sea, no sos Juan Pablo Capelli y yo solo voy a transformar la realidad de Lobería. Somos Juan Pablo Capelli y un montón de otros Juan Pablo Capelli y de Juan Pérez y de un montón de nombres que se suman ahora a trabajar en política porque sabemos que lo que está por venir es muy bueno. Entonces está en eso, en ver cómo también podemos llegar a aquel compañero que sabe lo que es el peronismo y que toma la política como una herramienta de transformación, a aquel independiente también de Lobería, que está bien, no se considera ni peronista ni radical, y también nosotros, o sea, yo soy un convencido
de que esa gente, como acompañó a Hugo en su momento, y que recuerdo la elección en 2011, que ganamos más del 55% de los votos, esa gente va a estar dispuesta a acompañar también a aquellos que creemos que Lobería puede seguir creciendo como sabemos que pudimos hacer crecer el 2003 al 2014, 2015, y que sabemos que trabajando de la misma forma y potenciando aquello que se ha hecho bien hasta ahora, podemos hacer de Lobería lo que siempre quisimos hacer todos, que fue una ciudad que mantenga esa cuestión de pueblo, de ciudad tranquila, donde los vecinos nos conocemos todos, y asimismo que sea también un polo productivo, industrial y turístico, como es lo que estuvimos un poco recorriendo acá hoy. Bueno, así, ¿sabés cuál es nuestro eslogan de la campaña? Es hay esperanza, Maxi. Así que con Exacto. esas palabras que dijiste vos, esas reflexiones de esta construcción colectiva que le está dando hoy una oportunidad electoral hacia nuestra construcción política y que efectivamente está realizada con esta potencia porque es diversa y porque hay muchos compañeros que están participando y también muchos que con la humildad suficiente, digamos, para dejar los lugares y lograr esta unidad, ¿no? Entonces yo la verdad que le agradezco a todos los que estamos trabajando porque, bueno, el compromiso es fuerte y la responsabilidad que viene también, así que creo que estamos a la altura de las circunstancias para poder generar lo que decimos en ese eslogan, ¿no? Generar esperanza en el pueblo de Lobería.